La espera ha llegado a su fin. Luego de 7 agonizantes días, finalmente tenemos el capítulo 3 de Primal, titulado Festín de carne. La muerte no fue el final para Lanza, sino el inicio de una condena errante. Despojado de su aliento, su cuerpo podrido avanza por una selva que palpita con una vitalidad que él ya no posee. No hay gloria en su caminar, solo el silencio de una mente fracturada que ha olvidado el calor del hogar. Sin embargo, en medio de la putrefacción y el olvido, una pequeña chispa de esperanza se manifiesta en la forma más insignificante, un insecto. Este pequeño ser, con su canto persistente y sus colores vibrantes, se convierte en el único puente hacia su humanidad perdida. El guerrero, una sombra marchita atrapada en un laberinto verde, encuentra en ese frágil latido una razón para no desvanecerse del todo. Mientras el mundo lo observa con desprecio, el insecto le susurra que, incluso en la muerte, el vínculo con el pasado puede renacer. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del Club Élite en Minutos. Su apoyo fundamental es lo que hace posible la creación de cada video. Si deseas formar parte de esta familia y apoyar nuestro contenido, solo tienes que hacer clic en el botón de unirte. La historia se reanuda con un Lanza perdido, no solo físicamente, sino también en las profundidades de su mente, la cual ya no le muestra rastro alguno de su antigua vida. Ha estado caminando durante días a través de la espesa selva, un ecosistema que late con su propio ritmo de existencia, una vitalidad que él ya no posee. Se desplaza entre los sonidos de pájaros que lo observan fijamente desde la distancia y nubes de mosquitos que se alejan rápidamente al notar que no hay sangre que extraer de su cuerpo putrefacto. Entre la densa maleza, Lanza avanza con un paso cansado y rítmico, sin un destino aparente que perseguir. Sus pies emiten un sonido extenuante sobre el suelo selvático, mientras sus ojos permanecen fijos hacia adelante, carentes de propósito o búsqueda alguna. Su figura se funde con la penumbra de la vegetación, moviéndose como una sombra en un mundo que sigue vibrando con una energía que a él le resulta ajena. De repente, un rayo de sol logra atravesar la espesura del follaje, iluminando una planta específica que logra captar su atención de forma inmediata. Como si fuera una polilla atraída por la luz, Lanza se queda observándola inmóvil por un largo rato, mientras los colibríes cercanos esperan pacientemente a que se retire para poder continuar con su trabajo natural entre las flores. Luego de un tiempo, Lanza reanuda su viaje, hasta que algo nuevo lo atrae con una fuerza irresistible. Es el sonido de un grillo. Aquella criatura habría sido insignificante si él estuviera vivo, pero ahora le recuerda intensamente algo que perdió para siempre. Los colores del pequeño animal se asemejan con una potencia asombrosa a los de su antiguo amigo, y durante un largo rato Lanza decide seguirlo a través del espeso bosque. Desesperado por encontrarse en el mismo espacio que el insecto, salta una y otra vez durante horas, persiguiéndolo incansablemente entre la vegetación. Para el momento en que logra estar a solo unos centímetros del pequeño ser, sus ojos se abren de par en par, invadidos por una revelación silenciosa. En ese instante se da cuenta de que tenía razón. Los colores del insecto son un reflejo de su compañero, y es un verdadero deleite para él observar cómo la criatura devora una hoja o reposa tranquilamente durante un rato. Lanza no comprende el motivo exacto, pero hay algo en este pequeño insecto que conecta directamente con su pasado. No son solo sus tonos los que le recuerdan a Colmillo y desatan visiones en su mente. Las rayas en el cuerpo del grillo le evocan el lomo de su montura, aquel que tantas veces cabalgó hacia la batalla. Pero algo cambia repentinamente. El grillo se escapa de su alcance, huye hacia una pradera cercana y se pierde entre las espesas hojas, saltando de un lugar a otro hasta quedar fuera de su rango de visión. Por unos instantes, Lanza piensa que su nuevo amigo lo ha abandonado por completo. Entonces, la desesperación y el miedo, sentimientos que no había experimentado en su estado actual, se apoderan de su cuerpo maltrecho y podrido. Sin embargo, sucede algo diferente y totalmente inesperado. El grillo regresa y se posa suavemente sobre su mano. Es una mano que exhibe un color verdoso y muerto, pero que ahora, bajo la presencia del insecto, también muestra un tenue tono rosado de vida. ¿Es esto una señal de que Lanza podrá recuperar su humanidad algún día? ¿O se trata simplemente de otro signo de esperanza perdida en medio de la desolación? Para él, lo verdaderamente importante en este momento es el hecho de que su pequeño amigo está de nuevo a su lado. Lanza es capaz de mirarlo directamente a los ojos y este contacto visual desata otra visión nítida en su memoria. En este nuevo recuerdo, él acaricia suavemente a Colmillo, y a diferencia de las visiones anteriores cargadas de dolor, en esta ocasión su compañero no parece sufrir en absoluto. Pero el grillo, que no tiene idea de lo que está desencadenando en nuestro héroe, decide seguir su propio camino. Se aleja lentamente de él y luego acelera el paso hacia el río, cruzándolo con un par de saltos ágiles, mientras Lanza se apresura para no perderlo de vista. De repente, una lengua larga, pegajosa y hostil aparece de la nada. Pertenece a un lagarto cuyo apetito voraz atrapa al insecto y lo devora en un parpadeo. En ese instante, la calma y la paz que Lanza estaba sintiendo se transforman radicalmente en ira, enojo y un profundo deseo de venganza. Con movimientos
precisos y calculados, se acerca hasta el lagarto, lo toma con una fuerza abrumadora mediante su mano muerta y aplica presión. No ejerce la suficiente para destruirlo por completo, sino solo la necesaria para obligar a la criatura a abrir su hocico y permitirle rescatar a su nuevo amigo. Enrollado en la lengua del reptil, el grillo reposa cubierto de baba, pero su corazón aún late con debilidad. Lanza lo toma con extrema delicadeza entre sus dedos, lo cubre protectoramente con sus manos para asegurarse de que nada más pueda hacerle daño y se aleja rápidamente de aquel lugar hostil. Poco después se encuentra junto a una cascada. Desde allí observa detenidamente su alrededor hasta que escucha el canto del grillo proveniente del interior de su mano. Al abrirlas, observa con una sonrisa que su amigo se encuentra bien. El pequeño insecto se permite permanecer en su palma, pues ha presenciado la muerte en carne propia a través del lagarto y no siente ese peligro emanando del no muerto que tiene frente a él. Con el roce de sus alas, parece agradecer a nuestro héroe por salvar su vida, y Lanza permanece inmóvil junto a su compañero hasta que el sol desaparece y la noche llega. De repente, un grupo de ojos amarillos y brillantes aparece entre los matorrales, acompañados por las risas de unas criaturas que nunca antes había escuchado. Lanza reacciona de inmediato con una violencia instintiva. Se levanta bruscamente, agita su brazo y ruge con fuerza para ahuyentar a los intrusos. Poco después, una vez que el silencio regresa, vuelve a su asiento y allí se queda hasta el amanecer. Permanece completamente inmóvil, disfrutando del canto constante de su amigo, pero manteniendo sus manos unidas con firmeza para protegerlo de cualquier peligro que aceche en la oscuridad de la selva. Cuando el sol de la mañana aparece, Lanza finalmente se permite abrir sus manos, pero en un instante el grillo se eleva por el aire usando sus alas y se aleja rápidamente de nuestro héroe. El miedo de perderlo provoca que Lanza corra desesperado a través de la maleza, se introduce en lo más profundo del bosque y grita con fuerza en señal de socorro, como si estuviera llamando a su viejo amigo Colmillo en un momento de absoluta angustia. Luego de unos segundos de silencio agonizante, el grillo comienza a cantar desde la cima de un árbol cercano. Al verlo allí arriba, Lanza se sujeta de una liana con la intención de trepar hasta alcanzarlo, pero incluso en su estado de no muerto, su cuerpo resulta demasiado pesado. Aún así, el gigante se las arregla para escalar hacia lo alto del árbol, luchando contra su propia gravedad. Sin embargo, en el último segundo, la liana se rompe bajo su peso y él cae con una fuerza devastadora hacia el suelo. Su enorme cuerpo impacta con tal velocidad y potencia que atraviesa la superficie de la tierra, quedando atrapado en una cueva subterránea sin posibilidades aparentes de salir. El agujero por el que cayó está demasiado alto, no hay forma de que pueda alcanzarlo desde esa posición, así que solo le queda caminar entre la densa oscuridad para encontrar una salida. La extrema penumbra de la cueva lo obliga a avanzar lentamente mientras recorre las paredes con sus manos. Es incapaz de ver lo que está frente a sus narices, pero aún así no se detiene en su búsqueda. De repente, escucha un sonido inquietante, voltea hacia atrás y comprende de inmediato que el peligro acecha en las sombras. Antes de poder reaccionar o identificar visualmente la amenaza, la escucha justo debajo de él. Al bajar la mirada, nota con horror cómo una criatura extraña, deforme y hambrienta devora su pierna con una calma aterradora. Sus dos enormes colmillos frontales se clavan en la piel y le arrebatan pequeños trozos de carne, como si fuera una versión monstruosa de una ardilla que ansía consumir su ser podrido. Sin hacerse esperar, Lanza reacciona con brusquedad, toma a la criatura por el cráneo y la arroja con fuerza contra el muro de la cueva. Es en ese momento cuando nota que el ser es completamente ciego y se guía solo por el olor o el sonido, mientras arremete nuevamente contra él con su pequeño tamaño y enormes dientes. Como respuesta a su ataque, Lanza utiliza su pie, aplastando el cráneo de la criatura con el simple peso de su cuerpo y esparciendo su sangre por el suelo de la cueva. No obstante, la muerte de aquel ser no pasa desapercibida para el resto de la manada. Desde todas las direcciones aparecen cientos de estas criaturas, todas furiosas, hambrientas y sedientas de su sangre. Estas bestias se arrojan en masa sobre Lanza. Individualmente son pequeñas y de poco peso, pero su abrumador número les otorga una ventaja letal. La escena se funde a negro con la imagen de nuestro héroe siendo derribado por la marea de atacantes. Cuando finalmente logra abrir los ojos, observa con horror cómo a su alrededor cuelgan los cuerpos de otros como él, personas que no hace mucho tiempo estaban vivas, pero que ahora solo sirven como alimento para estas horrendas criaturas, que parecen tener un antojo específico por su carne podrida. Se encuentra atrapado en una despensa macabra, rodeado de los restos de aquellos que compartieron su mismo destino en la oscuridad. Al levantar la mirada y observar el fondo de la cueva, Lanza es testigo de cómo una de estas horripilantes bestias devora su propia mano hasta
hasta el hueso, no muy lejos de donde él se encuentra. Sus semejantes devoran el cuerpo de una persona lentamente, todos sentados en una paz perturbadora, como si se tratara de un buffet libre interminable. A lo largo de toda la extensión de la cueva, estas criaturas forman pequeños círculos donde comparten el botín. La carne de los humanos es racionada y disfrutada a sus anchas bajo la penumbra. Frente a él se encuentran las mismas bestias, terminando de devorar las partes de aquellos que no lograron escapar. Incluso se puede ver a una de las crías devorando una pierna con un fervor aterrador. Al apartar bruscamente a la criatura que roía su brazo, esta se aleja sin oponer resistencia inmediata, pero comienza a recorrer la cueva lentamente hasta encontrar al resto de su grupo. Con un gesto instintivo les da el aviso de que una de sus fuentes de alimento todavía se encuentra con vida, convirtiéndolo en la prioridad absoluta para acabar con ella y asegurar el festín. Pero una vez que el grupo de bestias regresa por Lanza, toda su atención se desvía hacia el grillo, su amigo alado que ha venido para rescatarlo. Este reposa sobre el cráneo de alguien que ya no forma parte de este mundo, y con su característico canto, se convierte en una auténtica tortura para los monstruos. Como un enjambre enfurecido, los pequeños pero sanguinarios seres se abalanzan sobre el insecto, olvidando por un momento a su presa principal. Su cántico tortuoso los lastima profundamente. Su avanzado sentido del oído ha transformado lo que era una ventaja en una debilidad fatal al enfrentarse al más pequeño e inofensivo de los insectos. Con cada sonido emitido por el grillo, los monstruos pierden más la paciencia, comenzando a rastrearlo por todo el lugar con la intención de matarlo a toda costa. Como una ola de destrucción, las bestias persiguen al grillo a través de la cueva, mientras Lanza les grita con desesperación, tratando en vano de llamar su atención para proteger a su pequeño salvador. Usando su mano devorada, Lanza se da cuenta de que sus huesos expuestos tienen una especie de filo natural, así que los utiliza como una herramienta improvisada para cortar sus ataduras. Necesita darse prisa. Con cada nuevo monstruo que aparece desde las sombras, la cueva parece hacerse más pequeña y el espacio disponible para que su amigo alado huya se reduce drásticamente. En un momento crítico, el suelo entero se encuentra cubierto de bestias y el grillo se ve obligado a refugiarse en el techo, pero estas se amontonan unas sobre otras formando una torre de carne, con tal de alcanzar y matar al tortuoso visitante. En ese instante, Lanza emite un gruñido ensordecedor que se escucha desde lejos, llamando finalmente la atención de las bestias y permitiendo que el grillo tenga una pequeña ventana para escapar. Con un salto en el momento justo, el insecto logra evadirlas por unos instantes. Durante los pocos pero interminables segundos de vuelo de su amigo, Lanza se las arregla para matar a una docena de bestias, usando su mano de hueso para atravesarlas con precisión y su puño intacto para aplastar sus cráneos contra el frío suelo de la cueva, iniciando una violenta lucha por su supervivencia. Con determinación, Lanza camina hacia adelante, pero son demasiados enemigos y dispone de poco espacio para atacar, por lo que su avance resulta lento y dificultoso. Por suerte, su amigo extiende las alas y vuela a través de la cueva. Todo indica que, finalmente, el pequeño insecto podrá escapar del horror. No obstante, con un movimiento certero y bien posicionado, una de las bestias utiliza un hueso como herramienta arrojadiza para atacar al grillo. Desde la distancia, Lanza solo alcanza a ver cómo el proyectil pasa a solo unos centímetros de su amigo. Con una fuerza descomunal, se libera de la presión de los atacantes y corre para ayudarlo, pero no logra llegar a tiempo. Su amigo es aplastado por un golpe letal y preciso. Su pequeño cuerpo queda esparcido por el suelo y sus entrañas expuestas son lo único que puede distinguirse desde la altura de Lanza. Al presenciar esto, una memoria de dolor absoluto se desata en su mente. Nuestro héroe vuelve a ver a Colmillo, su antiguo compañero, sufriendo de forma desmedida. Mientras la criatura celebra su victoria, Lanza pierde la poca cordura que aún conservaba en su interior. Al ver al grillo muerto, su mente cruje definitivamente, desatando una ira arrolladora que consume lo que quedaba de su humanidad. Usando su puño vivo y su mano de hueso, Lanza golpea con tanta fuerza al asesino que convierte su cuerpo en puré en un solo instante. Pero su venganza no termina aquí. Al ver al resto de los monstruos, se arroja contra ellos con una furia ciega, asesinando todo lo que se cruza en su camino. Utilizando su mano de hueso como un arma blanca, les arrebata la piel del rostro a las criaturas, mientras su otro puño se transforma en un mazo que reparte muerte sin piedad a su alrededor. Sin embargo, con cada una de las bestias que cae muerta, otra aparece de inmediato para ocupar su lugar. A este paso parece que le será imposible impartir justicia por su amigo caído. Durante el fragor de la pelea, toma a uno de los carroñeros y lo arroja violentamente contra un muro de la cueva. Es allí donde vislumbra entre los restos las armas que llevan su propio nombre. Sin perder un solo segundo, toma una de ellas, sintiendo el peso familiar del metal en su agarre. Con su arma en mano, Lanza comienza a convertir la muerte en una dosis letal y sistemática para cada uno de sus enemigos, decidido a no dejar a ninguna de esas criaturas con vida en la profundidad de la cueva.
Con la destreza recuperada de sus memorias, nuestro héroe domina nuevamente la lanza y la utiliza para atravesar a las bestias una tras otra, llegando incluso a ensartar a dos a la vez. Su ataque no se detiene, su ira es ilimitada por el momento y el final de la contienda solo llegará cuando no quede nadie más en pie. Sin mostrar ira, arrepentimiento ni culpa, Lanza comienza a ejecutar a las criaturas de forma metódica y monótona, como si se encontrara en una línea de ensamblaje que imparte muerte sistemáticamente. Uno a uno, los carroñeros se abalanzan hacia él, solo para encontrar la punta de su arma atravesándoles el cráneo con precisión quirúrgica. Su mirada se torna completamente vacía y su mano se mueve en automático, matando una y otra vez en un desfile de muerte que parece no tener fin. Una vez que los voraces gruñidos dejaron de escucharse en la profundidad de la cueva, un mar de cadáveres se cernía a su alrededor. Cientos de bestias muertas y una expresión inerte es lo único que quedó en el rostro de nuestro héroe. Agotado por el esfuerzo y el vacío emocional de su victoria, Lanza cayó finalmente de rodillas cuando la batalla llegó a su inevitable final. Acto seguido se acercó hasta el punto donde murió su amigo, observó con atención cómo éste realizaba sus últimos movimientos de vida y luego colocó algunas rocas sobre su cuerpo en señal de respeto, brindándole así un lugar de descanso digno. Una vez que su monumento quedó terminado, Lanza se levanta y nos permite ver el estado resultante de su cuerpo tras la batalla. Su mano esquelética, su carne desgarrada y su pecho expuesto son el saldo dejado por las criaturas devoracarne que acaba de aniquilar. En ese momento, una parte de su propio cuerpo se desprende, un órgano que forma parte de él, pero que ya no cumple ninguna función ahora que es un muerto viviente, cae al suelo dejando una mancha de sangre tras el impacto. Con un miedo instintivo, Lanza toma el órgano y lo introduce nuevamente dentro de sí. Para evitar que se salga de nuevo, toma un pedazo de tela perteneciente a uno de los pobres diablos que cuelgan del techo y lo usa para vendarse, tratando de mantener unido su cuerpo maltrecho mientras se prepara para salir de aquel lugar de pesadilla. En un par de minutos, Lanza logra confeccionar una vestimenta apropiada que no solo le sienta bien, sino que cumple la función vital de evitar que su cuerpo se siga cayendo a pedazos. Además, al remover los restos, uno de los esqueletos deja caer un collar de diente hueso. Al tomarlo del suelo, Lanza experimenta una visión de colmillo. Nota que tanto el diente como la silueta de su antiguo amigo son similares, por lo que el objeto se convierte de inmediato en un tesoro preciado para él. Poco después, abandona la zona central de la cueva con ropa nueva, su arma en mano y luciendo el collar, caminando ahora con un ritmo mucho más decidido que antes. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no existe una salida evidente. La única forma de abandonar ese oscuro lugar es por el mismo orificio por el que entró, pero alcanzar esa altura es imposible a menos que logre construir una estructura. Es allí donde se le ocurre utilizar los cuerpos de los monstruos que destruyó. Regresa lentamente y comienza a apilar uno a uno los cadáveres de las bestias. Con paciencia macabra crea una enorme pila de cuerpos que logra sostener su peso y le permite escalar hasta alcanzar la superficie, dejando atrás la oscuridad de la cueva. Una vez que está de regreso en la selva, Lanza continúa caminando sin rumbo durante algunos minutos, hasta que de repente escucha una vez más el canto de su amigo perdido. Al voltear se da cuenta de que hay más grillos, idénticos al que perdió y con los mismos ojos que desatan las visiones de colmillo. A su alrededor, Lanza puede ver docenas de estos insectos quienes parecen darle la bienvenida a su estirpe con sus cánticos rítmicos. En ese preciso momento, la visión sobre colmillo se torna finalmente reconfortante. Ya no hay rastro de dolor ni de pérdida. Solo queda el vínculo puro que los une, reflejado en la imagen de una mano posada suavemente sobre su amigo. Rodeado por la melodía de los grillos, Lanza encuentra una paz que creía haber perdido para siempre entre la putrefacción de su propio cuerpo y la violencia de la cueva. El bosque, que antes se sentía hostil, ahora parece vibrar en sintonía con su recuerdo, ofreciéndole un consuelo silencioso mientras los grillos continúan su coro bajo el dosel de los árboles.